Bueno, y me parece que ya tenemos con nosotros a Alberto Iturralde, que es analista independiente, nos acompaña para analizar un poco pues la apertura de esta sesión. Alberto, muy buenas. Muy buenos días. Un placer hablar contigo a estas horas, que es algo difícil entre nosotros, Alberto, pero bueno, en cualquier caso te quería preguntar por lo que acabamos de dar del Banco de Inglaterra. Hemos conocido que hace apenas unos minutos ha desmentido la información del Financial Times, pero claro, es que hay que recordar todos los cambios de opinión que estamos viendo en el Banco de Inglaterra desde que empezó esta semana, una semana donde se esperaba que el viernes acabara ya ese plan de compras temporal para, bueno, pues evitar el colapso de los bonos. Primero lo amplió. Ahora también en el día de ayer conocimos que había ampliado también ese programa de compras a los bonos ligados a la inflación. Ahora, según el Financial Times, decía a los banqueros privados que podía extender todavía más ese programa de compras, que no acabará el viernes, pero ahora parece ser que dice que sí, que acaba el viernes, que desmiente, por tanto, lo que dice el Financial Times. ¿Estaría perdiendo credibilidad el Banco de Inglaterra, Alberto? No, lo que le ocurre al Banco de Inglaterra es lo que sucede muy a menudo cuando la situación económica se tambalea. Y es que se producen filtraciones. Una vez que se han producido las filtraciones, como no hay manera de demostrar la filtración y al fin y al cabo el Financial Times se tiene que acoger a comentarios de personas que estuvieron en contacto con el Banco de Inglaterra, pues luego va el Banco de Inglaterra y lo desmiente tranquilamente. Bueno, sí, es una especie de chafardeo financiero normal cuando se produce este tipo de situaciones, pero efectivamente, con que luego salga el Banco de Inglaterra y lo desmienta, solucionado, que es lo que ha pasado, no hay más. ¿Cómo ves el movimiento en la libra? Porque ahora mismo está subiendo un 0,16%, 1,09 dólares. Ahora mismo, ¿cómo ves todo lo que se ha cocido en la divisa británica, sobre todo en las últimas horas? Durante las últimas semanas, sobre todo cuando se produjo esa gran caída, hace cosa de un par de semanas, así, se produce también un gran sentimiento negativo. Ese sentimiento negativo lo que ocasiona es una gran venta del activo del que se trate, en este caso de la libra, y obviamente un rebote importante. Hemos tenido además también un rebote, pues fíjense, de aproximadamente un porcentaje del 11% en 7-8 sesiones, con lo cual, bueno, pues una gran sobreventa suele generar rebotes. Ahora lo que está sucediendo en la libra es que está volviendo a su ser, está volviendo a acercarse de nuevo a la paridad, está en 1,098. Bueno, un movimiento normal, especulativo y nada fuera de lo habitual. Por otra parte, también te quería hablar sobre algunos bancos. Por ejemplo, hemos conocido sobre Credit Suisse, que ha quedado un poquito olvidado, y te quería pues pedir también información, que nos recuerdes ahora mismo cómo están los CDS de Credit Suisse, si tienes acceso a esa información, Alberto, porque parece que ya no se habla de esa posibilidad, que incluso hablábamos pues de default en Credit Suisse. Ahora ya parece que todo el mundo se ha olvidado. Pero es que, por ejemplo, ahora acabamos de contar que un abogado le acusa ahora de formar parte de una red de conspiración para manipular el mercado de divisas. Claro, yo decía que le crecen los enanos a Credit Suisse, y es que cada vez conocemos más cosas sobre el banco que ha hecho en los últimos años y que son, digamos, de dudosa ética. A todo esto se le suma pues eso que ocurrió hace unos días, de que los CDS se habían disparado. Me parece que siguen disparados, pero ya ha dejado por lo menos de ocupar titulares. Lo que ha revelado este abogado es el modus operandi habitual de toda la banca. Cuanto más poder tiene un banco, cuanto más se encuentra o más se acerca a los grandes, más corrupción tiene, más poder tiene y más lo ejercita. No es nada nuevo. Lo de Credit Suisse no tiene nada que ver en sí mismo con lo que sucede dentro del banco, que obviamente tiene mucha basura debajo de la alfombra. Credit Suisse y Deutsche Bank son los dos grandes europeos cuyas tendencias bajistas todavía no se han explicado. Tienen movimientos bajistas demasiado pronunciados en contra de los demás, que también tienen tendencias bajistas, pero no tan acusadas, y que se deben, esas tendencias bajistas, a que saben que algún día eso que se está produciendo dentro del banco se materializará en las cuentas. Por eso cuestan cada vez menos en bolsa. Sin embargo, hay algo muy importante, y lo he explicado durante estas semanas. Cuando se produce un gran sentimiento negativo en el mercado, este probablemente esté a punto de rebotar. Cuanto más sentimiento negativo hay, más va a rebotar el mercado. Nos encontramos ahora mismo en esa situación.
¿Cuál es el sector que más rebota? Aquel sobre el que más sentimiento negativo, dentro del gran sentimiento negativo, se ha generado. Y ese es el sector bancario, que durante estas últimas semanas ha aprovechado la situación global en un tono económico muy recesivo, muy negativo, para sacar esos trapos sucios, en este caso de Credit Suisse, un gran banco. Eso genera que los pequeños especuladores, los inversores en general, no se acerquen a ese sector. Y eso lo está aprovechando el sistema financiero para tomar títulos precisamente de ese sector. Con lo cual, probablemente lo que nos está dando la pista, la crisis de Credit Suisse, es que si tenemos que estar posicionados para el rebote que más probablemente se va a producir, es justo en el sector bancario. Y si buscamos activos o zonas en los que no hay que estar, hay que recordar qué nos ha estado diciendo el sector bancario durante las últimas semanas que debíamos tener en cartera. Si nos decía que todos los países de la eurozona iban a ir mal y el que menos mal iba a ir es España, justo es España el que no debemos estar comprados. Aún así, yo estos días he comentado que a nivel doméstico, seguramente los bancos españoles, los grandes, que han sido especialmente rezagados, que funcionen mejor, serán precisamente los que aprovechen durante las próximas semanas. Y uno de ellos es el Santander, por estar en el sector bancario y por haber sido uno de los títulos que peor ha funcionado en los últimos años con respecto al BBV. De manera que esa noticia que das sirve para apuntalar lo que se está produciendo en el mercado en general. Bueno, por último, Alberto, te quería preguntar por el dato que vamos a conocer esta tarde, el de IPP, Índice de Precios al Productor, inflación mayorista. Es cierto que no es el que más expectación genera porque es el de mañana, el IPC, el que, bueno, pues más miran de cerca los mercados financieros, desde luego, pero quizá este nos puede dar alguna pista también sobre cómo va la inflación, entiendo, en Estados Unidos. ¿Tú qué esperas del dato de IPP? Estoy tan desengañado con que los gobiernos den un dato veraz sobre su inflación que, no sé, obviamente yo vengo contaminado por lo que se vive en España. Quizás fuera lo hagan mejor, seguro que sí. Lo que sí es muy importante para quien sigue los mercados es que los datos que se publiquen durante las próximas horas sean lo peor posible. Esos son los acicates para que el inversor tome decisiones. Y ahora el sistema financiero está determinado a hacer vender sus títulos a la mayoría de inversores, con lo cual, la mayoría posible de inversores, con lo cual, si los datos que tenemos hoy y si el importante es el de mañana, también el de mañana, son negativos, mejor para que salgan los pequeños, compren esos títulos por parte del sistema financiero y lo haga rebotar. Bueno, pues Alberto Iturralde, analista independiente, como siempre, muchísimas gracias y que pases un buen día, un día de la hispanidad también, pues bueno, pues muy bueno. Espero que pases buena tarde también, Alberto, gracias. Gracias, feliz día. Igualmente.